Vamos con la intervención de otro catedrático de universidad, especialista en lenguajes, en sistemas también informáticos. Él pertenece a la Escuela Superior de Ingenieros Informáticos de esta UNED. Él es Julio Gonzalo Arroyo. Cuando quieras, Julio. Muchas gracias, Bernardo. Yo voy a empezar con una pregunta para vosotros y otra para mí. La pregunta para vosotros empieza recordando lo que ha comentado Jaime, el director de Retina al País, haciendo un juego de palabras con esperando a Godot y esperando al robot. Él comentaba que nos llevan amenazando con la inteligencia artificial que iba a dominarnos desde hace 30 años y no acaba de llegar. Bueno, ¿y qué pasa con ChatGPT? Esa es mi pregunta. Es un poco el elefante en la habitación. La conversación sobre inteligencia artificial es completamente distinta ahora que en septiembre del año pasado, cuando todavía no había irrumpido ChatGPT y después todos sus primos cercanos. Es una herramienta que todos hemos probado, que muchos han incorporado a su trabajo diario, a su vida diaria, y cuando la usas, dependiendo de qué le preguntes y cómo, te da realmente una sensación de estar hablando con alguien inteligente que no habíamos tenido antes a esta escala, desde luego. Y entonces, ¿realmente es muy inteligente? ¿Es un cerebro artificial súper inteligente que nos va a esclavizar y que va a acabar con la humanidad? ¿Es un alumno tonto pero con una memoria infinita? ¿Es un tío muy listo como Sherlock Holmes pero que de vez en cuando se droga y empieza a mentir y a decir chorradas? Esa es mi pregunta para vosotros. Y la pregunta para mí es cómo me he metido en este lío de intentar explicároslo en 10 minutos cuando yo llevo 20 años trabajando en procesamiento de lenguaje natural, en la inteligencia artificial que trata con el lenguaje, y yo mismo no lo entiendo muy bien. Bueno, pero tengo que intentarlo, aunque sea 10 minutos, aunque sea sin transparencias, aunque seáis humanistas, yo tengo que intentarlo porque creo que esta es la única opinión que voy a verter aquí hoy, el resto va a ser información. En mi opinión, los investigadores en inteligencia artificial son como niños jugando con plutonio en un parque y tienen muchísimo peligro. Pensad en... No es mala intención, son niños. Y los niños que están haciendo YouTube dicen, bueno, pues a ver, ¿cómo hacemos que esto mejore? Pues si la gente se queda viendo más vídeos, es que les gusta, eso es bueno, ¿no? Y entonces le piden a su algoritmo de aprendizaje, oye, aprende de manera que la gente se quede viendo vídeos. ¿Y cuál es el resultado? Pues que aumenta el terraplanismo en el mundo, que lo que acaba recomendando acaba despistando a la humanidad entera y acaba propagando la desinformación. Estos niños, que son los programadores, os necesitan a vosotros, los humanistas, que serían los padres. Estás en el parque ahí jugando con plutonio, pero tienes a un filósofo, a un antropólogo, a un sociólogo al lado que conoce al ser humano y que sabe las implicaciones de esas cositas que a ti te parecen, en principio, buenas ideas. Así que lo que voy a hacer en la charla es intentaros explicaros de qué va ChatGPT en 10 minutos. Y tenemos una ventaja. Por ser españoles, por una vez, en inteligencia artificial, tenemos una ventaja competitiva respecto al resto del mundo. Y es que os puedo explicar a vosotros de una manera mucho más sencilla que al resto del mundo qué es ChatGPT en realidad. ChatGPT es un supercuñado. Yo los llamo cuñados estocásticos. Esto lo expliqué en Italia en diciembre, justo después de que saliera. La charla se llamaba La invasión de los cuñados estocásticos, l'invasione dei cognati stocastici. Y claro, no entendían nada, les tuve que explicar lo que era un cuñado. Pero aquí lo entendemos perfectamente. Si no fuera por Sara, que me ha estropeado la estadística, en lo que llevábamos de mañana se había dicho más veces el término cuñado que el término ChatGPT. Me lo has fastidiado, Sara. Así que no hace falta que os lo expliques. Es esta persona que te encuentras en la cena de Navidad y que puede hablar de cualquier tema y que parece que controla un montón, que habla con solemnidad, como decía Jaime, y que a simple vista, sobre todo, si no sabes de lo que está hablando, si no sabes nada del tema, pues te puede hasta impresionar, te puede convencer de cualquier cosa. Ya si resulta que tú eres un experto, ya le empiezas a ver un poco que habla de oídas, y esa es la clave. Que ChatGPT, igual que nuestro cuñado de Navidad, habla de oídas. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues el primer concepto, y quizás el más importante que quiero explicaros, es que cuando hablamos de inteligencia artificial, pensemos en nuestra inteligencia. Nuestra inteligencia tiene dos vertientes, el pensamiento racional y el intuitivo. Pensemos en el lenguaje, por ejemplo, el que aprendemos de bebés se aprende de una forma completamente intuitiva, sin ser consciente de estar aprendiendo ninguna regla. Acabas obedeciendo unas reglas sin saber que están detrás.
El pensamiento racional, incluso en el idioma, a veces cuando ya aprendemos un segundo idioma y tenemos una cierta madurez, pues empezamos aprendiendo sus reglas y aprendiendo un vocabulario básico y después ya empezamos a practicar otra vez y volvemos a poner en marcha el pensamiento intuitivo. Bueno, pues lo que ha sucedido en la inteligencia artificial es que se comenzó enfocándose exclusivamente en intentar modelar el pensamiento racional. Intentar darle a la máquina conocimiento, bases de conocimiento, y luego la capacidad de razonar sobre ese conocimiento y sacar consecuencias lógicas de lo que has aprendido. Y en toda la evolución de la inteligencia artificial hasta llegar a ChatGPT, hemos seguido un camino de pereza infinita en el que esos niños que juegan en el parque les va dando pereza el trabajo duro y van intentando endosarle a la máquina cada vez más cosas. Y cuantas más problemas le hemos endosado a la máquina para que lo resuelva ella, más hemos ido derivando desde intentar modelar el pensamiento racional a modelar exclusivamente el aprendizaje intuitivo. Y esto es lo que voy a contar en etapas. Primera etapa, pues si la máquina tiene que ser inteligente, pues hay que meterle conocimiento, hay que intentar modelar el conocimiento del mundo y formalizárselo para endosárselo, y luego hay que darle motores de inferencia, de razonamiento sobre ese conocimiento, ¿no? Se trabajó en eso durante muchísimo tiempo y no se llegaba muy lejos. Cuando estás con cosas muy específicas, con poco conocimiento, como por ejemplo traducir informes meteorológicos entre inglés y español. Eso se hizo en Canadá y funciona muy bien, a base de conocimiento, de lingüistas, de reglas gramaticales para analizar las oraciones, de reglas de transferencia para llevarlas al otro idioma y diccionarios bilingües, y quedaba bastante bien. Pero no se podía pasar de ahí. Era muy difícil generalizar más. Era un trabajo ímprobo que no nos llevaba muy lejos. Y en realidad os lo podéis imaginar, ¿no? Porque todos hemos estudiado gramática en el instituto. ¿Y para qué servía esa gramática que estudiábamos? Solo para analizar las oraciones que aparecían en el libro de texto. En cuanto te ibas al periódico o a un libro, olvídate, ya ni mencionar las redes sociales. Y la gramática no te servía para nada. Así que ese era el tipo de problema que tenían los investigadores. Y entonces les dio el primer ataque de pereza. Mira, yo no puedo más. Esto de andar de ingeniero del conocimiento, sentándose con los expertos, extrayéndoles cómo hacen las cosas para volcarlas en reglas y en conocimiento. ¿Y si la máquina aprendiera por sí sola? Si, igual no es tan difícil. Pensemos en el ejemplo de dar un préstamo. Bueno, pues nuestro trabajo es representar a la persona que pide el préstamo. ¿Cuáles son las variables interesantes para dar un préstamo? Pues, ¿qué salario tiene? ¿Qué tipo de trabajo tiene? Si es más estable o menos estable. ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde vive? ¿Cuál es el barrio donde vive? Etcétera, ¿no? En lugar de preguntarle al experto cómo combina esas variables para dar un veredicto sobre si se concede el préstamo o no, pues mira, lo que hacemos es, imaginamos que hay una fórmula que le da pesos distintos a todas estas cosas y que te da un veredicto bueno. Ese es nuestro modelo de cómo lo hace. Pero en vez de fijar nosotros los pesos o preguntárselos al experto, cogemos un montón de préstamos ya concedidos o rechazados y vamos intentando calcar las decisiones del experto. Empezamos con una fórmula a ciegas, con los pesos al azar. Y al principio el algoritmo no da una. Pero cuando ve decenas y decenas y decenas de miles de casos, va tocando un poquito los pesos. Pues aquí me he equivocado, pues voy a bajar este peso que lo había puesto muy alto. Y al final, el algoritmo aprende a predecir de una forma muy similar a los expertos. Esto no tiene más. Esto es el aprendizaje máquina base. Y esto ya es un mecanismo intuitivo y ya no es transparente, ya no sabes muy bien cómo funciona. Pero todavía los informáticos estaban tomándose la molestia de decidir cuáles eran las variables con las que representar cada caso, que son las que he mencionado antes en el caso de los préstamos. Lo que pasa es que esto no funcionaba bien en cuanto los problemas eran más complejos. Pensemos en visión artificial. ¿Cómo representar las imágenes para que la información se pueda usar de forma óptima para trabajar sobre ellas y reconocer cosas en las imágenes? Pensemos en el lenguaje. ¿Cómo representar las palabras para que la máquina luego pueda operar bien sobre ellas? Son problemas que no son nada triviales. Y entonces vino una idea feliz allá por el 2011-2012, que fue, otra vez, la pereza. Y si le dejamos a la máquina que también averigüe cómo representar las cosas. Y esa ha sido la idea clave que ha provocado un tsunami que ha acabado, de momento, en ChatGPT y sus primos. Y la idea es la siguiente. Imaginemos que yo quiero pasaros una imagen, pues cojo el móvil y os la mando por WhatsApp, ¿de acuerdo? Pero ahora resulta que no,
que jugamos a un juego, no puedes mandarla por WhatsApp. Imagínate que estamos en la época en la que costaba 3 euros mandar un mensaje multimedia. Solo puedes mandar un mensaje de texto. Entonces nosotros ya no podemos simplemente mandar un montón de píxeles. Tenemos que empezar a abstraer esa información. Es decir, bueno, pues hay un hombre de mediana edad, con barba, más o menos 1,80, lleva una gabardina de color azul, está en una calle, etc. Ahí estamos haciendo un proceso de abstracción enorme. Bueno, pues la idea feliz fue obligar a la máquina a hacer ese proceso de abstracción. Y entonces se le puso a jugar a la máquina a exactamente esto. Yo te doy una imagen, tú la representas, pero te voy a dar un espacio limitado para representarla, y luego lo que tienes que hacer es volver a reconstruir la imagen. El algoritmo al principio no da una, porque es simplemente una fórmula gigantesca con muchos pesos que ha puesto al azar. Pero a base de ver miles de millones de imágenes, fijaros qué maravilla, que no hay que anotar los datos. Simplemente hay que tener imágenes, porque le pido esa tarea tan chorras de volver a regenerar lo que le estoy dando. Lo que pasa es que en ese proceso la máquina no tiene más remedio que en miles de millones de iteraciones ir abstrayendo conocimiento. Y de repente esos pesos se van configurando de manera que unos están especializados en reconocer círculos o formas curvas, otros están especializados en reconocer bordes y así en niveles de abstracción que no entendemos, son completamente opacos, pero lo cierto es que al final de ese proceso la máquina no es que haya aprendido a devolverte la imagen que tú le has dado, que es una tontería, sino que ha aprendido a representarlas. Y después ya, cuando le damos 10.000 imágenes de gatos y 10.000 imágenes de perros, aprende mucho mejor a distinguirlas porque ha alcanzado una representación muchísimo más rica y más compleja que la que nosotros habríamos sido capaces de darle explícitamente. Esa fue la clave. En el ámbito del lenguaje, el juego que se le propuso fue, lo habréis oído muchas veces hablando de ChatGPT, predice la siguiente palabra. Me cojo todo el texto de Internet, cojo cachos de texto e intento predecir cuál es la siguiente palabra. Yo ya sé cuál es, pero juego conmigo y me obligo a representar. Las representaciones son cadenas de cientos de números, completamente opacas para nosotros. Pero esos números, según va jugando ese juego miles de millones de veces, los va adaptando para que codifiquen la información semántica de las palabras y además en contexto. Esto es la representación de esta palabra en el contexto de esta oración o de esta frase. Siguiente paso de pereza universal. Esto está muy bien, pero decíamos, todavía nos hacen falta 10.000 imágenes de gatitos. O 10.000 casos de spam y no spam para que la máquina decida si el siguiente correo es spam o no es spam. El siguiente paso de pereza fue darse cuenta de que simplemente haciendo esas fórmulas, esos cerebros artificiales, porque es un poco el modelo que se sigue, mucho más grandes, de repente había una propiedad emergente y es que la máquina empezaba a ser capaz de hacer tareas sin esa última parte de supervisión. GPT-3, ¿cómo voy de tiempo? Mal. Bien, bueno, pues entonces voy a acelerar. Se vio esa propiedad emergente que de repente las máquinas serán capaces de hacer cosas sin estar entrenadas para ello. Y le pedías que tradujera y te traducía. Claro, todo eso estaba en todo el material que había absorbido. Pero a base de esas representaciones semánticas también hay cierto grado de generalización. Y con ChatGPT fue un detalle más que fue, vale, pues ahora que la máquina sabe hablar idiomas, le vamos a enseñar a dialogar. Y entonces le pusimos un profesor particular. El profesor particular, la máquina iba generando respuestas y el profesor le decía, no, lo que tienes que contestar es esto. Luego ya el profesor se ponía en modo relajado y decía, dame 6 opciones y te digo cuál es la mejor. Y finalmente, y esta es la otra parte clave y curiosa, le quitamos el profesor. ¿Cómo? Pues un poco como cuando yo tengo que tomar una decisión en mi vida y pienso, ¿qué me diría mi padre, que ya no está aquí? Y entonces tengo una imagen mental de mi padre y pienso en lo que me diría. Bueno, pues eso es exactamente lo que el proceso de entrenamiento de ChatGPT es así. Se aprendió también una imagen del profesor y sigue evolucionando solo, sin profesor, imaginándose en lo que diría. Y cuando tiene dudas, le vuelve a preguntar. ChatGPT sí puede hacerlo. Conclusión, tenemos una máquina entrenada para decirnos lo que queremos oír, para estar en un diálogo hablando de forma completamente natural, para darnos información que nos parezca útil. Otra cosa es que sea verdad, porque fijaros que ya no hay bases de conocimiento, ya no hay un Excel que diga Cervantes nació en 1547. ChatGPT te va a decir que nació en 1547 porque es la cosa más probable que hay al lado de Cervantes. Y además tiene una representación semántica que hace que 1547 sea más próximo a otras fechas parecidas
que de las fechas del siglo XX y a su vez que todas las fechas tengan representaciones más similares que otro tipo de cosas. Así que, ¿nos podemos fiar de ChatGPT? Pues no, es un cuñado estocástico. Habla de oídas. ¿Es inútil? No, puede ser. Ya veo que me he quedado sin tiempo. Es completamente inútil. No, es muy útil. Si sois expertos en un tema, puede ser una herramienta de productividad increíble. Os puede ahorrar un montón de trabajo. Pero tenéis que ser expertos porque tenéis que detectar cuando él no se inventa cosas ni miente. Simplemente está hablando por probabilidades. Y yo creo que sí que probablemente he consumido el tiempo, aunque... Sí, exacto, estoy ahí. Bueno, muchas gracias. Gracias por el conocimiento, por la pasión, por haber respetado el tiempo. No soy tan malo como el chat, no tengo poder para cortar el micro, ha sido un pequeño fallo técnico casual.